En 1853, en los confines del Bayou de Luisiana, la Morrow Plantation ocultaba un secreto que nunca debió ser descubierto. La citación llegó a St. Martinville un martes, arrastrada por un chico silencioso, empapado por la lluvia, como si hubiera surgido del pantano. El Dr. Etienne Broussard, un hombre de ciencia que había cambiado la elegancia de Nueva Orleans por la tosca frontera de Atchafalaya, desenrolló el pergamino. El mensaje era simple, en una letra aristocrática y arácnida. Mis hijas necesitan un médico. Discreción absoluta, pago completo. Estaba firmado, August Morrow. El nombre flotaba en el aire viciado como una enfermedad. Morrow. La parroquia solo lo mencionaba en voz baja. Un hombre de rancio abolengo criollo que había apartado del mundo a su familia hacía décadas, al retirarse al pantano de cipreses a edificar un reino. Bel hombre, la hermosa sombra. Era un fantasma, un susurro de poder absoluto. Algunos lo llamaban loco obsesionado con la limpieza de sangre. Otros, un ermitaño que lloraba a una esposa muerta hace mucho tiempo. Pero el chico en la puerta, con ojos vacíos, decía algo peor. Broussard, juramento de no pánico en absoluto, llenó su bolso. Sintió una ansiedad fría que no tenía nada que ver con la temporada de fiebre que se acercaba. Era un hombre de razón, de bisturí y quinina, pero al seguir al chico hacia la orilla del agua, sintió que abandonaba el mundo de siempre para adentrarse en un episodio de la historia que Dios se había negado a escribir. El pantano aguardaba, sin discernir entre justos y pecadores. El viaje a Bel Hombre no fue un ascenso, fue una caída. Abandonaron el camino para caballos y se montaron en una piragua que se abrió paso a través de un laberinto de agua negra y musgo colgante que parecía existir para mantener al mundo alejado. El aire se espesó, metálico, inmóvil. No había sonido de pájaros, solo el goteo del agua y el arrastre invisible de cuerpos pesados bajo la superficie. El doctor Broussard había atendido el cólera en los arrabales, heridas de cuchillo en los diques, pero nunca se había sentido tan solo. El pantano no era un páramo, era una fortaleza. Era una pared viva, respirante, una prisión verde y sofocante que Morrow había cultivado tan ciertamente como su caña de azúcar. Cada vuelta entre las raíces de ciprés le parecía a Broussard estrechar su vínculo con St. Martinville. La ley, la razón, se deshilachaban. Este no era un lugar que encontraras, era un lugar al que te llevaban. Después de 3 horas, el chico dijo. Una silueta se alzó entre la niebla, una casa, demasiado grande para un lugar tan desolado, flotando sobre el agua. Era una casa de columnas, pero la pintura blanca se desprendía y los jardines estaban invadidos de maleza, como un esqueleto que emergía del fango. Era Bel Hombre, la bella sombra, y mientras atracaban, el silencio de la casa era más aterrador que cualquier grito. Era un vacío de vida, y Broussard supo, con un estremecimiento de certeza médica, que no estaba allí para tratar una enfermedad, estaba allí para observar un síntoma. Marón Augusto le recibió en la inmundicia de la galería. No era el prisionero encorvado que Broussard había imaginado. Era alto, flaco y con una postura horrible. Iba vestido como un hacendado de hace 30 años, todo limpio pero pasado de moda, como una pintura viviente. Sus ojos eran lo más inquietante, pálidos, inteligentes y carentes de calidez. Eran los ojos de un hombre que no había visto a otro de su clase en décadas, que había olvidado o descartado la idea. Doctor Broussard,
La voz de Maro era suave, refinada, un susurro erudito de mando absoluto. Respeta mi soledad. No extendió la mano. Hizo un ademán hacia adentro, más una convocatoria que una invitación. La casa era sofocante. Cortinas gruesas corrían sobre el sol del mediodía, hundiendo el amplio vestíbulo en una oscuridad de catedral. El aire estaba viciado, denso con polvo, yeso húmedo y algo más, algo dulce y podrido. No había sirvientes, no había sonidos, solo el tic-tac de un reloj ornamentado. «Mis hijas», dijo Maro, su voz resonando apenas en el silencio, «son todo lo que tengo. Su salud es lo único que me importa. Espero que su reputación por la discreción esté justificada. Lo que vea aquí es para los ojos familiares. Es voluntad de Dios». Brossard asintió. Su bolso de repente se sintió pesado, inútil. ¿Qué síntomas tiene? Maro sonrió. Sus labios se estiraron, pero sus ojos permanecieron helados. Están enfermas, una enfermedad común. Ya verá. Por aquí. Él guió a Brossard por la gran escalera curva hacia el centro de la oscuridad. Pero espera, tenemos que detenernos aquí porque tienes que comprender lo que representaba el poder allí y entonces. En 1853, en Luisiana, el derecho todavía se basaba en el Código Napoleónico. Un padre, un patriarca, no era el jefe de familia, era el propietario. Su autoridad era casi ilimitada. Su casa, un pequeño estado donde la ley exterior no se atrevía a penetrar. August Maro no era un padre, era un rey, un sacerdote, un carcelero en un reino de uno. Los murmullos en las habladurías de Martinville no eran solo habladurías, eran historia reprimida. Se referían a la esposa de Maro, Isabel, una belleza de Nueva Orleans que se había vuelto loca años atrás. Había tratado de escapar. Decían, Maro era un monstruo. Él la había traído de vuelta y nunca más la habían vuelto a ver. En el certificado de defunción consta que falleció por fiebre del pantano, pero el chisme histórico, era que estuvo encerrada en una habitación del piso de arriba durante sus últimos 5 años. Maro no solo había encerrado a su familia, la había encerrado en sí misma, cortando cualquier parte que se revelara a su dominio. Ya había eliminado a alguien. Brossard, de pie en ese pasillo oscuro y silencioso, estaba a punto de averiguar lo que había crecido en su lugar. Estaba por descubrir la horrible verdad de la pureza de Maro. El silencio en esa casa no estaba vacío, estaba saturado. Era el sonido de voces que hacía tiempo que habían aprendido que gritar no servía de nada. Maro se detuvo al final del pasillo, frente a una puerta de ciprés. Usó una llave. La abrió. «Son sensibles a la luz», dijo, como si se refiriera a una flor delicada. «Su estado necesita reposo». Abrió la puerta y el olor le golpeó primero a Brossard. El olor familiar y confinado de la enfermedad, de cuerpos sin lavar, de miedo. La habitación era enorme. Un antiguo salón de baile convertido en dormitorio. 5 camas alineadas en perfecta formación, y en cada una de ellas una joven acostada. Eran las hijas Maro. Eleanor, la mayor, quizás de 20. Celeste, Deline, Marguerite, y la menor, Amélie, que no debía tener más de 15. Eran pálidas, etéreas, con los mismos rasgos delicados y cabello oscuro de su padre. Parecían muñecas de porcelana rotas. Todas estaban sentadas, mirando hacia la puerta, sus ojos abiertos con un terror silencioso compartido.
Eran iguales, Broussard vio, en una forma horrible. Las 5, desde la mayor hasta la pequeña Emily, todas en diferentes fases inconfundibles de embarazo. La mente médica de Broussard se congeló. Su bolso se le resbaló de las manos y cayó al suelo de madera. «Dios mío», susurró. Auguste Maro lo seguía, su sombra un peso helado. «Dios», Maro repitió en un susurro, «tiene todo que ver con esto. Revíselas, doctor. Que el linaje sea fuerte. ¿Qué hace un científico ante lo imposible?» Se retira al procedimiento. El doctor Broussard tomó su bolso con manos temblorosas y se dirigió a la primera cama, Eleanor. Ella se estremeció, un temblor violento recorriendo todo su cuerpo, pero no dijo nada. Solo miró a su padre, de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados. El de Broussard fue un examen infernal de ojo clínico. Observó la desnutrición, los moretones en sus muñecas, la disociación psicológica. Cada hija era un caso de terror. Celeste y Deline lloraban, las lágrimas cayendo por sus rostros sin un sonido, como si incluso su dolor estuviera controlado por Maro. Marguerite solo miraba la pared, tarareando una canción sin tono una y otra vez. Pero fue la menor, Emily, quien logró que Broussard rompiera su fachada profesional. Era apenas una niña, su cuerpo apenas capaz de soportar la carga grotesca que había sido forzada a cargar. Al tocarla, jadeó, un pequeño sonido animal. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Broussard con la voz ronca. «¿Cuándo te vieron?». La pregunta era estúpida y él lo sabía. No recibían visitas. El pantano era una pared. La casa, una cárcel. Las 5 hijas miraron a su padre. Se miraron a los pies. Se miraron a la nada. No dijeron nada. El silencio era la confesión. El silencio era la condena. Broussard se levantó, su corazón latiendo con rabia y náuseas. Se giró hacia Maro. «Estas chicas todas están bendecidas», interrumpió Maro, su voz tranquila. «El Señor proveerá». «Le pedí que revisara su salud, doctor, no que interrogara a su padre». Maro guió a Broussard escaleras abajo hasta el estudio, una habitación oscura llena de libros que olía a cuero viejo y coñac. Sirvió 2 vasos, pero Broussard no tocó el suyo. «Es un hombre de mundo, doctor», Maro inició, caminando frente a una chimenea apagada. «Usted lo ve como una violación. Yo lo veo como una necesidad». No estaba delirando. Ese era el horror. Estaba calmado, racional, profesoral. Era un hombre revelando un secreto. «Traje a mi familia aquí para escudarla de un mundo que degenera, un mundo inmundo, de sangre débil, de fe más débil. Edifiqué este lugar, este templo, para mantener una línea, mi línea». Broussard, recuperando la voz, fue tajante. «Lo que usted ha hecho no es limpieza, es una abominación. Es un crimen». Maro realmente sonrió. «¿Crimen? ¿En virtud de qué ley? ¿La del sheriff Thibodeau? ¿La ley de los mestizos en Baton Rouge? No, doctor. Aquí solo existe una ley, la de Dios, y yo soy su administrador. Cuando mi esposa resultó ser ella misma inadecuada, cuando trató de corromper a mis hijas con el mundo exterior, la eliminé. Y cuando mis hijas crecieron, supe que ningún hombre era digno de ellas, ninguna sangre era lo suficientemente buena, excepto la mía. Se había convencido de que esto no era una violación, sino un acto sagrado. No era su padre, era su Dios,
el único creador en su propio Edén oscuro y húmedo. Se había creado una cárcel mental tan perfecta que se había encerrado a sí mismo en su propia lógica. «No dirá nada de esto a nadie», dijo Marrow en voz baja. «Es un médico. Tiene un juramento de confidencialidad». Broussard se quedó callado. Recogió sus pertenencias. Recetó láudano para los nervios de las niñas, algo que sabía que era completa, absurdamente inútil. Tomó el pago, una bolsa de oro, pues rechazarlo habría sido una denuncia, y aún no sabía si sobreviviría a la partida de la propiedad. El regreso fue un borrón. El agua oscura, el musgo colgando, todo era diferente. Ya no era una defensa, era una cómplice. Era el muro de una mazmorra. Cuando llegó a su casita en St. Martinville, cerró la puerta con llave. No durmió. No comió. Se sentó en su estudio y abrió su diario médico. Era un científico, pero la ciencia no tenía palabras para lo que había presenciado. Así que escribió, con la mano temblando de rabia, su letra casi incomprensible. Escribió, 21 de agosto de 1853. No he visto ninguna enfermedad hoy. He visto una monarquía de los condenados. He visto a un hombre que se ha hecho llamar Dios y a sus 5 hijas como sus esposas sacrificiales. He visto la cara de la locura, tan calmada, tan razonable que le tengo más miedo que a la fiebre. La ley no puede tocarlo. El pantano lo esconde. Escribo esto, porque podría ser la única persona viva fuera de esa casa que sabe la verdad, y no sé qué hacer con ella. Luego añadió una cita escalofriante del mundo real que había leído de un abogado. Allí donde la ley se detiene, el monstruo comienza. Hoy hallé su capital. A la mañana siguiente, ardiente de rabia cívica, el buen Dr. Broussard hizo lo único que podía hacer. Fue a la ley. El sheriff Thibodeau era un hombre pragmático, más político que policía. Su comisaría lidiaba sobre todo con ganado perdido y borrachos peleándose en el dique. Escuchó la historia de Broussard, su rostro palideciendo con cada revelación. Se quedó mirando al médico un rato tras el relato. «Doctor», dijo Thibodeau finalmente, abriendo sus manos, «le creo. Un hombre tendría que estar loco para inventarse una historia así. Pero no puedo evitarlo». Broussard estaba atónito. «¿Qué quiere decir con que no puede ayudar? Estamos hablando de secuestro y violación sistemática de 5 mujeres». «No», dijo Thibodeau, sacudiendo la cabeza. «Está hablando de Auguste Marrow. Está hablando del Código Napoleónico. En Luisiana, la casa de un hombre es su castillo. Sus hijas le pertenecen hasta que se casan. Él tiene el derecho de... bueno, tiene derechos que otros estados no reconocen». El sheriff se inclinó hacia adelante, su voz reducida. «¿Sabe el poder que tiene ese hombre? Él es el banco, es el dueño de la tierra donde está el juzgado. Usted es un ocupa en su propia casa y no lo sabe. Si galopo hasta allá, él lo negará. Las niñas estarán demasiado asustadas para hablar, y yo estaré acabado. Y usted, doctor, usted se perderá en el pantano. Lo siento, esto es personal». Broussard salió de la oficina del sheriff, las monedas de oro de Marrow quemando un agujero en su bolsillo. La ley había fallado. Se arrodilló y rezó. Le encontró a Père François cuidando el pequeño jardín detrás de la iglesia católica. El cura era viejo, su cara un mapa de sol y preocupación. Él también escuchó. A diferencia del sheriff, no pareció sorprendido.
Solo asintió con los ojos tristes. Sí, murmuró el sacerdote. Lo sabíamos, o lo sospechábamos. No hemos vuelto a ver a las hijas Maro en misa desde que murió su madre. Agosto nos excomulgó. El sacerdote alzó la vista, sus ojos distantes. Lo intenté, doctor, hace años, cuando oí los rumores sobre su esposa, Isabel. Llegué a caballo. Me recibió en la galería con una escopeta. Me dijo que su casa era su propia parroquia y él su único sacerdote. Es un hereje, un monstruo, pero está fuera de mi alcance. La Iglesia no tiene autoridad donde no es recibida. Ha erigido un muro de agua y pecado, y yo no tengo bote para atravesarlo. Broussard felt the last of his hope crumble. La ley era cómplice. La Iglesia, impotente. «¿Entonces qué queda?», preguntó Broussard. El padre François se santiguó, sus ojos fijos en la línea oscura de árboles que señalaba el principio del territorio de Maro. «¿Qué queda, hijo mío?» «Solo la oración, y para ellas una muerte rápida». El sistema de silencio es algo aterrador, es un sistema de poder secreto, un pacto silencioso de no saber. Tras la visita al sheriff y al cura, Broussard se transformó. El pueblo de Saint Martinville, una vez tan familiar, se había vuelto distante. Sus pacientes comenzaron a cancelar citas. La gente se cambiaba de acera con tal de no toparse con su mirada. Había cometido lo imperdonable. Había pronunciado el nombre de la sombra en voz alta. Había tratado de atraer al monstruo a la luz, y el pueblo temía que el monstruo los atrajera de nuevo. Maro no tuvo que hacer nada, ni siquiera tuvo que amenazar. Su autoridad era tal que el temor a él hizo el trabajo por él. Broussard estaba siendo aislado, tal como habían sido aisladas las hijas Maro. Me estaban presionando, etiquetándome de problemático, mentiroso, loco. Era una campaña clásica de control mental. En serio, ¿qué harías? ¿Te salvarías? ¿Huirías de regreso a Nueva Orleans y tratarías de olvidar los 5 rostros pálidos en la oscuridad? ¿O te quedarías de pie, terriblemente solo? Broussard se quedó. Dejó de atender pacientes. Se encerró en su estudio y se puso a escribir. Lo anotó todo, cada detalle, cada línea de tiempo. No dejaría que esta historia se enterrara. Si no podía salvarlo, lo observaría. Broussard se puso a cavar. Si el presente estaba cerrado, quizás el pasado tenía una llave. Preguntó por la madre, Isabel Maro. La versión oficial era fiebre del pantano, una muerte rápida y horrible. Pero hablando con los más ancianos, aquellos que conocieron a los Maro antes de su desaparición, emergió otra historia, una alteración en la cronología que lo cambió todo. Isabel no era una prisionera. Había sido una mujer social de una influyente familia de Nueva Orleans. Amaba las fiestas, amaba la música. El traslado a Bel Hombre había sido un exilio. Una antigua sirvienta, ya anciana y que ahora residía en una cabaña en las afueras del pueblo, habló. Ella se estremeció. Meta Maro. Ella intentó irse después de que la última niña, Amelia, naciera. Dijo que Monsieur tenía amores contra la naturaleza. Ella se llevaba a las niñas a la ciudad con su familia. Él la atrapó en el río. Le rompió el brazo. La arrastró de vuelta a la casa. La anciana miró a Broussard con los ojos suplicantes. La encerró en el cuarto de arriba por su histeria, dijo. A veces la oíamos llorar, luego nada. Nos dijo que había muerto de fiebre, doctor, pero la enterró en el jardín. Ni siquiera dejó a Père François bendecir la tumba.
Y esto no era nuevo, era una tendencia. Era un asesinato en cámara lenta que había comenzado con la madre y ahora, lógica y terriblemente, había devorado a las hijas. ¿Puedes creerlo? La santa paciencia metódica de la maldad. Un hombre que dedica 20 años a levantar una prisión, no de rejas sino de soledad, miedo y teología perversa. Un hombre que elimina a su esposa y la sustituye por sus hijos, una a una. No deberías saberlo, pero así es como funcionan estas élites oscuras, estos pequeños reyes. No solo infringen las normas, crean las suyas propias. Crean una burbuja de realidad a su alrededor y fuerzan a todos en su interior a compartir su locura o morir. Brossard comprendió que no estaba peleando con un hombre, estaba peleando con un sistema, un ecosistema de horror autocontenido y perfectamente diseñado. Marrow había considerado todo: la ley, la iglesia, el temor de los vecinos, la total dependencia psicológica de sus víctimas. Las hijas no podían ser salvadas porque no había una fuera en sus mentes al que ser salvadas. Su padre era el mundo. Su padre era el alfa y la omega, y él era, temía Broussard, el padre de sus hijos. ¿Cómo se mata a un dios? No se le vence. Tienes que hacerlo mortal. Tienes que romper su asfixiante mundo. Las semanas se transformaron en un mes. Septiembre. El aire se espesó, el calor se intensificó. La clínica de Broussard se había ido. Se alimentaba de sus ahorros, su diario era su única compañía. Era un fantasma en un pueblo que lo había olvidado. Soñaba con los 5 rostros pálidos, con la puerta cerrada, con los ojos fríos y sensatos de Marrow. Estaba a punto de rendirse, de pensar que Père François tenía razón, que ya estaban perdidas. Entonces llegó ella, la misma niña que había entregado la primera citación. Se presentó en su puerta trasera a medianoche, una pequeña cosa salvaje. Había corrido millas a través del pantano, algo en la mano. Se lo entregó a Broussard y luego se desvaneció en la noche. No era una nota. Era un fragmento de bordado arrancado de un muestrario. En él, 2 palabras estaban cosidas con hilo rojo: Amélie pronto. Debajo de la palabra, una sola huella dactilar oscura y sangrienta. Era de Eleanor, la mayor. Una advertencia, una súplica. Pronto. Amélie. La menor, la más vulnerable. Su tiempo se acercaba. La niña estaba pariendo, o peor. Broussard supo con una claridad repentina y aterradora que tenía que regresar. Debía regresar a la casa que perseguía sus sueños. Esta vez no iba como médico, iba como intruso y no debía ir solo. Broussard sabía que no podía tomar las puertas. El sheriff era inútil, el sacerdote impotente. Necesitaba otro tipo de arma. Necesitaba una llave para una cerradura no de hierro, sino de ley. Y en Luisiana, solo un hombre tenía esa llave. Fue a ver a Monsieur Leblanc, el notario de la parroquia. Leblanc era un hombre meticuloso, una rata de sellos y tinta cuya vida entera giraba en torno a la santidad del registro. En el derecho criollo, un escribano no era solo un testigo, era un oficial casi judicial. Sus escrituras autenticadas tenían fuerza de sentencia judicial. Broussard relató su caso, no los detalles sangrientos. Leblanc los habría despedido como fantasía. Lo enmarcó en el único idioma que Leblanc hablaba, el de la propiedad y la herencia. Monsieur Marrow tiene a sus hijas en contra de su voluntad, dijo Broussard. Creo que está loco, tanto mental como médicamente. Sus hijas son las herederas de la fortuna de su madre.
que él administra. Creo que la menor, Emily, se está muriendo. Necesitamos su testimonio. Debe estar notariado. Los ojos de Leblanc brillaron ante la palabra ley de herencia, testamento. Esto lo comprendía, esto era una crisis legal. Asintió. Iban a bel hombre, no con espadas, sino con papel y tinta. Le aplicarían su propia y querida vieja ley maronita. Volver a bel hombre fue más aterrador que la primera vez. Esta vez, Brossard sabía lo que acechaba en la oscuridad. Él y Leblanc, el pequeño y quisquilloso notario, hacían una pareja peculiar en la piragua. Leblanc tomaba su maletín de papeles, plumas y tinta, pálido como un hombre de ciudad ante el pantano. Brossard iba armado, un revólver pesado oculto en su maletín médico, pero sabía que era inútil. Si Maro decía que no se iban, no se iban. Cuando llegaron, la casa estaba igual de silenciosa, igual de prohibida. Maro los recibió en la galería, sus ojos entrecerrados al reconocer a Leblanc, el notario. Su voz era como el hielo. Yo llamé a un médico. Brossard se adelantó, su corazón latiendo con fuerza. Monsieur Maro, su hija Amélie está muy enferma. Volví porque temía esto. Ella se está muriendo. Quiere reconciliarse y Monsieur Leblanc está aquí para tomar su última voluntad y testamento. Brossard se quedó sin aliento. Estaba contando con la codicia de Maro, con su obsesión por la ley y la herencia. Si Amélie fallecía, su parte de la herencia. Los ojos helados de Maro parpadearon. Lo quería todo a su manera, hasta la muerte. Asintió tras un tenso silencio. Está bien, una partida de defunción está en orden, pero rápido. No quiero extraños en mi casa. Mordió el anzuelo. La trampa estaba lista. Maro los guió por la escalera oscura, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Abrió la puerta. El olor era peor. El hedor dulce y pegajoso de la septicemia. La habitación estaba más oscura que antes, y Brossard tardó en adaptarse. Las 4 hermanas mayores estaban acurrucadas en una esquina, balanceándose y cantando una oración baja y desesperada. Parecían un coro de una tragedia griega, sus rostros brillando por el sudor y las lágrimas. En la quinta cama, Amélie estaba empapada en sudor febril, su pequeño cuerpo retorciéndose bajo las mantas. Se encontraba en las últimas etapas de un parto séptico prematuro. Se estaba muriendo, tal como Brossard había adivinado. Monsieur Leblanc, dijo Brossard, su voz fuerte, formal, si puede tener sus papeles listos. Corrió al lado de Amélie, abriendo su maletín. Debía mantenerla con vida. Debía mantenerla consciente el tiempo suficiente. Maro observaba desde la puerta, su rostro estoico, deseando que las formalidades concluyeran para sellar su mundo una vez más. Leblanc, para darle crédito, estaba horrorizado, pero era un profesional. Sumergió su pluma en tinta, su mano temblando. «Mademoiselle», comenzó con su voz formal, interrumpiendo el horror. «Quiere ante estos testigos hacer su última declaración». Era el momento. Toda la arriesgada operación dependía de una niña moribunda de 15 años que nunca había tenido un día de libertad. Los ojos de Amélie, llenos de fiebre, se abrieron. Vio a Brossard, vio al extraño con el papel, y vio a su padre erguirse en la puerta, una sombra que eclipsaba la luz. Estaba aterrada. Sus labios se movieron, pero no se emitió sonido. «Amélie», Brossard dijo en voz baja tomando su mano. «Está bien. ¿Está seguro?
Tienes que hablar por tus hermanas. Dime la verdad, le estaba rogando. August Marrow entró en la habitación. Ella no habla, dijo su voz en un gruñido bajo. Está alucinando. Dele paz, doctor, y que firme los papeles de herencia. Pero algo en la súplica de Broussard se había filtrado. Emily miró por encima de su padre a Eleanor, Celeste, Deline y Marguerite acurrucadas en la esquina. Vio su sueño compartido, y en ese último momento, la vida de control mental se rompió. Una última y extraña fuerza la invadió. Volvió la mirada llameante al escribano. Monsieur Leblanc, su voz susurró, un rasqueteo seco. Yo, nombre, juro. Leblanc se inclinó. Sí, mademoiselle. Emily respiró hondo. Mi padre, August Marrow, él es el padre. Él lo hizo. Él nos hizo esto a todas nosotras. Las palabras quedaron flotando en el aire. Una acta de defunción, una acusación judicial formalizada. Fue el sonido del fin del mundo. Por un momento el silencio fue absoluto. Luego, August Marrow rugió. No era un sonido humano. Fue un rugido de rabia visceral, el rugido de un dios cuya creación le acababa de escupir en la cara. Se lanzó, no sobre Emily, sino sobre Leblanc, sobre el papel, la prueba que podía destruirlo. Pero Broussard estaba preparado. Arrojó su maletín médico, golpeando a Marrow en el pecho y haciéndolo retroceder. ¡Tómalo!, gritó Broussard. ¡Toma el papel y corre! Leblanc, luchando, arrebató el documento empapado y valioso y salió corriendo de la habitación. Broussard intentó seguir, pero Marrow se recuperó. El hombre alto y flaco agarró a Broussard con dedos de acero. Se estrelló contra la pared. Maron estaba enloquecido, su máscara fría rota, mostrando al monstruo delirante debajo. «Lo has arruinado todo», gritó, su saliva salpicando la cara de Broussard. «Has contaminado mi casa». Broussard, con la mano en el revólver bajo el abrigo, se debatía entre la vida y la muerte. No disparó. No pudo. Enclavó el cañón en el rostro de Marrow, apretando el acero contra sus dientes. «Suficiente, August», Broussard jadeó. «La ley viene». Marrow se congeló. La vista del arma, la palabra ley, pareció traerlo de vuelta a su mente fría y racional. Lentamente, muy lentamente, aflojó su agarre. Broussard retrocedió fuera de la habitación, con el arma siempre levantada, y cerró la gruesa puerta, cerrándola por fuera. Dejó a Marrow en la misma prisión que había edificado. Emily Marrow murió menos de una hora después. Su hijo murió con ella. Pero sus palabras se habían ido. Broussard y Leblanc no se detuvieron. Cogieron la canoa y remaron hasta que les ardieron los brazos, hasta que divisaron las luces de Saint-Martinville. Leblanc, su ropa manchada de barro y tinta, era un hombre diferente. El notario quisquilloso había sido bautizado en el horror. Corrió al tribunal, despertó al juez y juró la denuncia. Era cierto, una declaración de muerte jurada, una acusación formal de asesinato e incesto presentada ante un oficial de la corte. El control de sí mismo de August Marrow fue públicamente y para siempre violado. El sheriff Thibodeau, con una orden judicial en la mano, ya no podía escudarse en el código napoleónico. El aparato secreto de poder había sido revelado, sus ruedas paralizadas por el juramento de una niña moribunda. Al amanecer, la mayor pose armada que la parroquia había visto jamás estaba reunida.
No cabalgaban para apresar a un hombre, cabalgaban para conquistar un reino. Galopaban para derribar a Bel Hombre, la bella sombra, al suelo. El arresto fue un anticlímax. Cuando la pose, encabezada por Tíbido y Broussard, llegó a la plantación, la casa estaba en silencio. Encontraron a Maro, no en la habitación cerrada, sino en su estudio. Se encontraba sentada en su escritorio, con su traje antiguo impecable, leyendo un libro de filosofía. No había tratado de escapar. ¿A dónde iría? Su mundo era el único en el que quería vivir. Alzó la vista cuando los hombres entraron, sus ojos fríos e inspectores. No mostró miedo, no mostró arrepentimiento, solo desprecio tranquilo y altanero. Sheriff Tíbido, dijo, cerrando su libro, está invadiendo estas tierras privadas. August Maro, leyó el sheriff de la orden, su voz temblando. En nombre del Estado de Luisiana, lo detengo por el asesinato de Amelie Maro y por otros delitos. Maro asintió, como si lo hubiera estado esperando. Se levantó, se abrochó los puños y extendió sus manos para las esposas. Mientras se lo llevaban, pasó junto a Broussard. Se detuvo y su máscara de control casi se deslizó. «Usted, médico», murmuró, su voz envenenada más que cualquier serpiente en el bayou. «No las salvó. Las ha condenado. Yo les di la vida. Les ha avergonzado. Serán parias, monstruos para que el mundo se compadezca y desprecie. Debería haberlas dejado en la oscuridad». Y mientras se lo llevaban, Broussard se vio invadido por una idea horrible. ¿Y si tiene razón? El rescate de sus 4 hijas sobrevivientes no fue una liberación, fue un trasplante. Las mujeres, Eleanor, Celeste, Deline y Marguerite, fueron sacadas de Bel Hombre. Fueron llevadas en secreto a un convento en Nueva Orleans, un orfanato de caridad regentado por monjas ursulinas. Pero no eran libres. ¿Cómo podían serlo? Eran fantasmas. Habían vivido toda su vida en una prisión mental, y el mundo exterior era cegador, aterrador. No sabían hacer nada, no estaban educados, no tenían idea de dinero, sociedad, leyes, nada. Eran, en todos los aspectos que importaban, niñas en cuerpos de mujeres, y todas estaban embarazadas de los hijos de su padre, de sus hermanos. Las monjas eran buenas, pero eran mujeres de su época. Estaban horrorizadas. Las consideraron recipientes de un pecado atroz, signos vivientes de una mancha. Las hermanas Maro fueron encerradas en un ala privada del convento. Les proporcionó ropa limpia, comida, oración, pero solo habían cambiado una celda por otra. Habían huido de la sombra de su padre solo para caer en la suya propia. Eran la evidencia viviente y respirante de una historia reprimida, y la sociedad, incluso la sociedad caritativa, no sabía qué hacer con ellas. El juicio de August Maro fue el juicio de la década, pero fue un juicio susurrado. El juez, temiendo el escándalo público y la corrupción de la moral, vació la sala del tribunal. El testimonio era demasiado chocante, demasiado macabro para el consumo público. Los diarios titularon La tragedia Maro o El caso del hacendado preso. Nunca, ni una sola vez, publicaron la verdad. Discutieron sobre abuso de poder paterno y encarcelamiento injusto. Emplearon todos los eufemismos legales disponibles para eludir la única palabra simple y terrible. Las 4 hijas fueron llevadas a declarar. Una a una, en la oscuridad, relataron su historia. Se comunicaron en voz baja, casi inaudible, compartiendo los años oscuros que siguieron a la muerte de su madre. Describieron el silencio, la soledad, las enseñanzas de su padre,
contaron las noches en que él llegaba a sus aposentos, con la Biblia en la mano, diciéndoles que esta era la voluntad de Dios, que esta era la conservación de una línea santa. La sala del tribunal, llena de abogados y jueces de sangre fría, se estremeció. Esto no era solo un crimen, era una teología del horror. Era un hombre que se había inventado su propia religión privada y sacrílega, y había convertido en sus primeras y únicas discípulas a sus hijas. ¿Y cuál fue la defensa de Maro? En realidad, no dio ninguna. Se defendió, no pidiendo clemencia, sino justificando fríamente sus actos. Estaba cuerdo, era inteligente y, en su propia mente, era inocente. Eran mías, declaró ante el tribunal con absoluta convicción. Eran mi sangre, mi posesión, otorgada por Dios, como esta tierra. El mundo exterior, su mundo, es un abismo de flaqueza y depravación. Hice lo que tenía que hacer por mi legado. Mantuve mi línea de sangre limpia. Lo que hice, lo hice como padre, como administrador, como único señor de mi territorio. No me están enjuiciando por un delito, me están persiguiendo por ser demasiado perfecta. Ustedes son débiles y me están castigando por ser fuerte. No mostró remordimiento. No reconoció haber hecho nada malo. Se había erigido su fortaleza mental de tal manera que sus defensas eran impenetrables, incluso para la verdad. Él realmente pensó, hasta su muerte, que era la víctima, el mártir, y ellas, las hijas, el juez, el mundo, los pecadores. El veredicto nunca estuvo en duda, culpable. Pero, ¿culpable de qué? La ley de 1853 no decía nada al respecto. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Emily, debido a sus acciones y falta de atención médica. Fue hallado culpable en varios cargos de conocimiento carnal y encierro ilegal. Pero la sentencia fue un reflejo del malestar de la época. El tribunal lo quería fuera, pero no quería hacer un alboroto. No lo colgaron. Tal vez temían el discurso final desde la horca. August Maro fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. Fue encadenado y llevado a la recién abierta Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola, una ruinosa plantación pantanosa devastada por la fiebre que era en sí misma una versión más grande y salvaje de la prisión que había construido para su familia. Entró por las puertas, y la historia, el registro de August Maro, se detuvo. Fue eliminado, tal como había tratado de eliminar a su esposa, tal como había tratado de eliminar al mundo. El sistema, en su forma torpe, se había equilibrado. Pero la historia no termina con el padre. La historia queda en las víctimas. En el convento de Nueva Orleans, las 4 hijas sobrevivientes dieron a luz: Eleanor, Celeste, Deline, Marguerite. Nacieron 4 hijos, 3 varones y una niña, niños nacidos de una pesadilla, hijos y nietos de sangre de August Maro. ¿Qué haces con esos niños? ¿Qué hace la sociedad? La Iglesia, en su sabiduría y en su miedo, se apresuró a eliminar las pruebas. Las criaturas fueron arrancadas de sus madres casi de inmediato. Fueron inscritos en los registros de la ciudad como expósitos, huérfanos sin nombre ni historia. Se les rebautizó con nombres familiares, tomados por familias en otros estados, Texas, Missouri, que desconocían su terrible historia. El linaje, la pura sangre de Maro, no murió, se dispersó. Fue ocultado, sembrado en familias ciegas, una historia latente lista para sangrar. Las hijas Maro nunca más volvieron a ver a sus hijos. Fue, les dijeron las monjas,
el último acto de contrición, su última penitencia. ¿Y las hermanas? ¿Qué pasó con las 4 sobrevivientes? Nunca salieron del convento. No podían. El mundo exterior era una idea que no podían afrontar. Se les dio la elección. Podrían ingresar a la orden, hacer votos y dedicar sus vidas a Dios, o podrían vivir en el ala de las hermanas laicas como residentes perpetuas, proyectos perpetuos de caridad. Eligieron lo último. Vivieron, pero no vivieron. Había en el huerto del convento un extraño cuarteto silencioso de monjas que nunca hablaban con forasteros, que se encogían ante la voz de un hombre, que se quedaban mirando las paredes de la capilla. Envejecieron, se murieron, una tras otra, de muerte natural, de tristeza, se podría decir, de silencio. Están sepultadas en el cementerio del convento bajo cruces de piedra sin más inscripción que sus nombres de pila: Eleanor, Celeste, Deline, Marguerite. Fueron las víctimas, las testigos y la evidencia final eliminada del maro secreto. Eran libres, pero nunca fueron liberadas. El doctor Etienne Broussard, su vida también fue destrozada por el secreto. Volvió a Saint-Martinville, pero no pudo practicar. No podía sentarse con un paciente, escuchar una tos o entablillar un hueso sin ver las caras de las hijas Maro. No podía olvidar lo que había visto. Él mismo se encarceló, un reflejo del hombre que había destrozado. Su única compañía era su diario. Se pasó los últimos 20 años de su vida archivando compulsivamente el caso. Interrogó a la pose. Plagió las actas judiciales. Les escribió cartas, preguntando por las pistas del paradero de los niños adoptados, pero nunca tuvo éxito. Se convirtió en el historiador no oficial de Bel Hombre. Murió solo en 1875 y sus familiares, al limpiar su casa polvorienta y silenciosa, hallaron los diarios. Encontraron toda la atrocidad. Eran buenas personas y estaban horrorizadas. Estaban avergonzadas. Quería salvaguardar el honor familiar, por lo que hizo lo que consideró adecuado. Enterró los diarios con él. Ellos también guardaron silencio. En cuanto a la casa, Bel Hombre, la plantación fue confiscada por la parroquia por las deudas de Maro. Pero, ¿quién la compraría? ¿Quién habitaría allí? La tierra era fértil, pero la historia había envenenado la tierra. Se quedó vacía. El pantano, el viejo cómplice verde, se puso a trabajar. Las vides derrumbaron las galerías. El agua negra inundó los sótanos. El techo se derrumbó, dejando al descubierto el salón de baile, la prisión, el cielo. Los nativos, pescadores y cazadores furtivos, hablarían. Decían que en las noches cálidas y silenciosas se oía un canto, un zumbido apagado y sin tono, el sonido que Margarita había hecho mirando a la pared. Decían que la casa estaba encantada, pero no estaba obsesionada con los fantasmas, estaba obsesionada con los vivos, estaba hechizada por la verdad. En 1886, un gran incendio causado por un rayo destruyó lo que quedaba. La hermosa sombra se quemó hasta el agua y el pantano se cerró sobre ella. Hoy no queda nada, ni rastro ni piedra. La historia oficial había limpiado la escena del crimen. Entonces, ¿por qué sabemos esta historia? Si las hijas fueron calladas, el diario del médico enterrado, la casa destruida, los niños perdidos, ¿cómo lo sabemos? Por Monsieur Leblanc, el notario puntilloso y exacto.
Era un hombre de la ley y creía ciegamente en el registro. Había certificado la defunción de Emily y, tras el juicio, recogió sus notas personales, su espeluznante relato de primera mano de esa noche en Bel Hombre, e hizo lo que hace un notario. Lo certificó, lo firmó, lo selló y lo archivó. No con la corte pública, sino en los archivos profundos, amplios y con control de clima de los registros notariales de la parroquia de San Martín. No era un juicio, era un asunto privado. Y allí estuvo, durante más de un siglo, una sola verdad explosiva enterrada bajo una montaña de contratos matrimoniales y escrituras de venta de tierras. Lo descubrió un investigador en 1994. Un secreto guardado, no por un héroe, sino por un simple trabajador, un hombre que solo pensaba que todo debía estar por escrito. Si estás aquí, no solo lo estás observando, te estás convirtiendo en ello. Entraste en la habitación, escuchaste a Emily susurrar. Ahora eres un testigo, como Broussard, como Leblanc. Esta historia ya no está oculta porque tú la conoces.